Hola y bienvenido a esta serie corta de .win 3.0, un software que nos permite hacer cálculos de circuitos eléctricos de forma casi automática y muy rápida. Y en esta oportunidad vamos a iniciar el .win 3.0 instalándolo en el sistema operativo Windows 8.1. El enlace de descarga está en la descripción de este video. El archivo viene empaquetado en un archivo WinRAR con el nombre de .win 3. Así que el primer paso que tiene que hacer es desempaquetar el archivo en cualquier ubicación de su disco, ya sea interno o el externo, para que pueda tener acceso a los archivos de instalación. Una vez que lo desempaquete, se creará una carpeta automáticamente tal como la que usted ve actualmente en el computador. Esta es la carpeta exacta que he empaquetado y que he puesto debajo del video para que usted pueda descargarla. Así que una vez que tengamos esta carpeta, vamos a comenzar con la instalación. Vamos a ir a la aplicación, aquí está la aplicación, se denomina ABB, hacemos doble clic en él. Esperamos un momento y se abrirá una ventana donde debemos seleccionar el idioma para esta demostración. Hacemos clic en la barra desplegable y seleccionamos el idioma español. Luego clic en aceptar y se abrirá la ventana de instalación. Para continuar, hay que esperar que se carguen todos los iconos de esta pequeña pantalla. En la esquina inferior derecha vamos a hacer clic en este icono que dice adelante. Cambiará de contenido esta ventana y lo primero que vemos es la advertencia de .win 3.0 que indica que hay que desinstalar si tenemos alguna versión anterior. Caso contrario, hay que continuar con la instalación. En la parte superior puede ver que hay dos menús, hay dos pestañas o dos botones. La de herramientas, que por ser un programa que ya tiene varios años, ya no nos son de utilidad estas herramientas porque actualmente hay nuevas versiones. Por lo tanto, no tocaremos para nada esto. Luego tenemos la pestaña salir, que está al costado derecho y que por ahora tampoco tocaremos porque estamos en todo el proceso de instalación. Finalmente tenemos lo más importante, que son las 4 herramientas que conforman este programa y que aparecen aquí en estos 4 botones. Vamos a ubicar nuestro ratón en cada una de ellas antes de hacer clic para ver en qué consiste cada una de ellas. .win, y aquí está la descripción en español, dice: permite a los proyectistas utilizar la potencialidad del ordenador personal para realizar todos los cálculos de un proyecto de un sistema eléctrico, precisión y fiabilidad en sus proyectos. Esto es lo que ofrece .win. Luego tenemos Academia Doc, que dice: es el curso multimedia interactivo para el autoaprendizaje de .win 3.0. Aprender cómo usar las características principales de .win nunca fue tan fácil. Luego tenemos el botón y la herramienta Curvas, que dice que es el programa más inmediato que verifica las características de intervención de los aparatos de protección y los componentes de la red eléctrica. La configuración, las verificaciones y la documentación de las versiones de ABB y coordinaciones son más fáciles que antes. Y cuarto, tenemos la herramienta OTC, que es la herramienta de evaluación de aumento de temperatura, que permite la verificación del comportamiento térmico de los armarios ABB, así como el dimensionamiento de los ventiladores y aire acondicionado instalados en el cuadro de distribución. Vamos a instalar todas estas herramientas ahora. Así que conocido todo eso, procedemos con la instalación primero de .win. Hacemos clic en el botón de esta herramienta y esperamos un momento para que el programa comience a realizar la instalación. Como puede apreciar, se inicia con la instalación de Acrobat en una versión anterior. Así que vamos a cancelar esta instalación y le vamos a decir en la siguiente ventana que sí. De esta forma, el programa continuará con el resto de la instalación. Esperamos un momento y comenzará con la instalación de los programas previos a .win. Hacemos clic en siguiente y ahora tenemos que indicar el país donde estamos. Para nuestro caso, estamos en Perú, vamos a buscar el país, lo seleccionamos y luego hacemos clic en siguiente. Dejamos la carpeta donde se instalará el programa en el lugar por defecto, pues no es relevante por ahora cambiarlo. Así que hacemos clic en siguiente.
Ahora nos muestra una ventana con los detalles de la instalación que va a realizar, la carpeta donde se instalará, la cual hay que recordarla. Ojo con esto, hay que recordar esta carpeta, ya que el acceso directo del programa, a la hora que se termina de instalar, no va a aparecer en el escritorio. Hay que ir a esta carpeta, buscar el archivo de instalación, crear el acceso directo y moverlo al escritorio. Esta ventana también nos muestra el usuario con el cual estamos realizando la instalación y el tipo de instalación que realizará. Así que conocido esto, hacemos clic en instalar y continuamos. El mensaje de haber terminado la instalación ahora nos aparece y procedemos a hacer clic en finalizar. Aún no hay que tocar nada, hay que esperar un momento que aún quede el resto de componentes de la instalación. Está instalando y ahora hacemos clic en el botón siguiente y luego en instalar. Una vez que haya terminado, finalmente hacemos clic en el botón finalizar. Nuevamente vamos a esperar un momento y ahora nos aparece la instalación central de DocWin 3.0. Bueno, acá hay un mensaje que dice que hay que cerrar todos los programas abiertos y otras recomendaciones ya conocidas. Así que hay que cerrar todo para que la instalación sea limpia y hacemos clic en siguiente. El programa comenzará el proceso de instalaciones y al concluir tendremos que hacer clic en el botón finalizar. Luego nos aparece la ventana que nos indica que debemos reiniciar nuestro computador para que la instalación se complete. Por ahora vamos a cancelar esta acción porque todavía nos faltan varias herramientas. Una vez que concluyamos todo, reiniciamos la computadora. Así que vamos a continuar. Nuestro siguiente paso es instalar Academia.win. Así que vamos a hacer clic, un solo clic en el botón Academia Doc y esperamos a que el programa se instale. Nuevamente Acrobat en la versión antigua, la cancelamos, le decimos que sí y esperamos a que el programa se cargue. Vamos a esperar un momento hasta que el software cargue el resto de la instalación. Ahí lo podemos ver. Hacemos clic en siguiente y luego en instalar. Ahora que ha terminado, hacemos clic en finalizar. Ahora vamos a continuar con la instalación de curvas. Para ello vamos al botón curvas, hacemos clic, nuevamente Acrobat, que vamos a tener que cancelar, sí nuevamente, y esperamos a que cargue el programa. Esperamos un momento y aparecerá la instalación de esta herramienta. Ahí la tenemos. Luego en siguiente y ahora que ha terminado hacemos clic en finalizar. Nuevamente nos pide reiniciar el computador, lo cancelamos y ahora vamos a instalar la última herramienta de DocWin. Hacemos doble clic en OTC, nuevamente cancelamos la instalación de Acrobat, esperamos que se inicie la instalación. Esto demora unos segundos, ahí lo tenemos, ya comenzó a instalar. Ahora hacemos clic en siguiente y ahora que ha terminado de instalar, clic en el botón finalizar. Vamos a cancelar el reinicio de la computadora y ya tenemos todo instalado. Ahora que ya tenemos todo instalado, el programa no va a cerrar la ventana de forma automática, tenemos que cerrarla nosotros. Así que hay que ir a este botón salir que lo vimos al comienzo y ahora sí vamos a hacer clic acá y salimos de esta ventana. Para ubicar el acceso directo de este programa, vamos a la carpeta donde se instaló el programa, buscamos el archivo de la aplicación y creamos el acceso directo enviándolo al escritorio de Windows. Ahora que ya tenemos el icono en el escritorio, hacemos doble clic sobre él y se iniciará el programa. En esta ventana nos pide nuevamente el país, seleccionamos el país y ya tenemos la primera ventana para comenzar a usar el programa. Eso es todo en este video. En el siguiente video veremos algunas diferencias con DocWin 2.1 para poder utilizar los mismos o semejantes ejercicios que hemos usado en los 8 videos de DocWin 2.1 y que puede ver en este canal. Así que los espero.